Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha y te doy la bienvenida a la clase número 3 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento, y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En la sesión anterior estábamos viendo todas las opciones y toda la configuración que ya nos ofrece tras bambalinas Create React App. Incluso estuvimos revisando pues todos los comandos de pruebas, los comandos para rechazar, justamente eyectar la configuración de Create React App. Al final de esa clase te dije que para esta yo ya iba a tener listo aquí un nuevo proyecto sin desechar Create React App. Entonces quiero que veas que aquí ya en mi editor de código tengo justamente esta carpeta que estuvimos creando en sesiones anteriores, que se llamaba React Básicos, ¿sí? Pero justamente te voy a mostrar que pues ya borré la carpeta donde eyectaba Create React App, y aquí vuelvo a tener la estructura que nos ofrece. También ya levanté, mira, aquí está ejecutado el comando npm start, ya levanté el servidor en tiempo real. Entonces quiero que veas que pues justamente ya está compilando acá en nuestro puerto 3000, ¿sí? En el localhost, la aplicación de React, ¿sí? De hecho, de nueva cuenta, si yo aquí, por ejemplo, le pongo editar, guardo, mira que está compilando y mira que ya dice editar, ¿sí? Entonces, bueno, ya estamos trabajando, ¿sí? Entonces te pido que hagas lo mismo antes de continuar. Ahora, el día de hoy vamos a ver justamente, vámonos a nuestro artículo, y el siguiente tema que hay que ver es JSX, ¿sí? Muy importante, JSX es una sintaxis JavaScript que nos va a producir elementos de React, ¿sí? Pero ojo, no es HTML. Mucha gente se confunde y cree que esto es HTML porque, pues obviamente, ¿sí? Es una azúcar sintáctica que nos ofrece la gente de React.js para poder escribir los elementos que pues se van a renderizar al DOM como elementos HTML. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, ve que aquí tiene un atributo llamado className, ¿sí? ¿Por qué se llama className y no se llama class como en el HTML tradicional? Recuerda que en programación la palabra class es una palabra reservada, entonces pues no la podemos utilizar porque si no empezaría a entrar en conflictos. Entonces para esto es que por eso utilizamos justamente la palabra className. Por ejemplo, ahora, ¿qué podemos hacer dentro de JSX? Podemos crear estructuras de control como ifs, como fors, como ciclos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Podemos asignar variables, aceptar argumentos y retornar funciones. También podemos hacer expresiones. De hecho, por ejemplo, mira, aquí tengo una expresión, ¿sí? Hay algunos atributos HTML que, como bien te comento aquí, se reemplazan, ¿no? En lugar de class es className. En lugar del atributo for de las etiquetas label de los elementos de formulario, se pone HTML for. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que for es la palabra reservada que se utiliza para generar un ciclo. Ahora, otro detalle importante. JSX se parece mucho a XML. ¿Por qué? Recuerda que en HTML no hay necesidad de cerrar etiquetas que abren en una misma línea, como por ejemplo una etiqueta meta o la etiqueta image. Pero en este caso, ¿sí? Las imágenes, sí, las etiquetas que abren y cierran en una misma línea, tenemos que cerrarlas al estilo de XML, ¿sí? Esas son algunas reglas que pues el mismo JSX nos pide, ¿sí? Ahora, muy importante, tras bambalinas, este cuasi código que parece HTML, que ya sabemos que no es, realmente React lo transforma a elementos del DOM, algo así. O sea, digamos que ya en Vanilla.js plano quedaría algo así como react.createElement. El elemento que va a crear es una div, luego le pasamos su lista de opciones que vendrían a ser todos los atributos que recibe la etiqueta y luego su contenido, ¿sí? De hecho, esto lo podemos ver en tiempo real en el REPL de Babel, ¿sí? De hecho, mira que aquí tenemos un enlace que nos va a llevar al REPL de Babel, ¿sí?
que de igual manera es entrando a la página oficial de Babel, que es babeljs.io, ¿sí? Mira que aquí, justamente, aquí, con que yo le ponga tryout, ¿sí? Mira, aquí, si yo, por ejemplo, empiezo muy importante, aquí le voy a activar esto de Evaluate, Line Grab, Prettify, File Size y, muy importante, hay que agregar los presets de React pues para que interprete código React, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí yo empiezo a escribir una div con la clase container, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí obviamente tenemos que escribir manualmente la etiqueta y voy a hacer un poco de zoom para que lo puedas apreciar. Ve que incluso en tiempo real ya nos empieza a mostrar acá lo que está haciendo este lector. Miren que una div tal cual, aquí está, vean, o sea, ya en código JavaScript puro, aquí se está mandando a llamar la librería React. React internamente tiene un método createElement muy parecido al del DOM. Y aquí está creando una div vacía, ¿no? Por ejemplo, quiero que vean que si yo aquí le pongo hola, ¿sí? Si yo a esta div le pongo hola mundo, vean cómo se genera un tercer parámetro que es, digamos, el contenido de la div, ¿sí? Acá, ¿por qué está en null? Porque no tiene ningún atributo, pero miren que si yo aquí le empiezo a poner sus atributos, por ejemplo, si yo le pongo la clase container, vean que ahí yo dejé el atributo class, como estamos acostumbrados en HTML, y miren que acá me está marcando errores, porque pues esto es un error, ¿sí? Es class name, ¿sí? Y miren cómo ya el tercer parámetro aquí se puso, pues ya empezó a llenar ahí las opciones. Por ejemplo, si yo le pusiera un ID, ¿no? ID hola, ve que pues el segundo parámetro es una serie de, es un objeto con todos los atributos que esta etiqueta JSX, este elemento JSX vaya recibiendo, ¿sí? Ahora, muy importante, hay una regla interesante que nos dice que todo elemento JSX, sí, más bien toda estructura JSX tiene que estar empaquetada en un solo elemento contenedor. Es decir, que si yo aquí quisiera poner, por ejemplo, un article que diga con la clase, otra vez con la clase container, pero recuerden que no nos autocompleta, entonces aquí vamos a poner article, cierra article. Miren que ahí nos está marcando un error. Me dice, no se permiten elementos adyacentes JSX. Debe de estar envuelto en un solo elemento. Entonces, esa es una regla muy importante. Entonces, para solucionar esto, yo debo de poner, pues aquí, un contenedor padre, ¿sí? Y ya dentro de este contenedor JSX, que ahorita pues voy a utilizar una section, ¿sí? Mira que ya se quita ese mensaje de error. Entonces, esa es la única regla que nos pide JSX, que todos los elementos estén empaquetados. Ahora, desde las últimas versiones, 15, 16, no recuerdo muy bien, de React, por ejemplo, imagínate que por cuestiones de maquetación, tú necesitas que estos dos elementos sean adyacentes, hijos, para poderlos maquetar, ¿no? O sea, quizá no necesitamos de esta section. Bueno, en React, desde estas versiones cercanas, hay un concepto que se llama fragmento, que lo que hace es justamente crea un wrapper vacío para cumplir con esta regla de JSX, que solamente se debe de empaquetar toda la sintaxis JSX en un solo contenedor, ¿sí? Pero ya a la hora que lo renderice en el DOM como etiquetas HTML, pues digamos que solamente va a estar el div y el article, ¿sí? Entonces, de hecho, vean cómo aquí justamente esta sintaxis que pareciera una etiqueta sin nombre, ¿sí? Que nada más tengo los picoparéntesis de apertura y la diagonal con el cierre de los picoparéntesis en la línea 6, quiero que vean justamente cómo aquí ya no está renderizando una etiqueta válida del DOM, sino me está diciendo que está generando un React fragment, ¿sí? Ahora, por ejemplo, recuerden que este REPL de Babel, pues es como si tuviera yo un código JavaScript que está soportando la sintaxis de React. Entonces, por ejemplo, yo acá podría crear una variable que se llame nombre, ¿sí? Y ponerle, por ejemplo, John, ¿sí? Miren que
la maña que tengo de ejecutar el comando control save para guardar. Miren que aquí pues está generando una variable. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera interpolar el valor justamente de una variable? Pues lo tendría que hacer de esta manera, ¿sí? Vean que se parece mucho al template string de Vanilla.js, ¿sí? Para interpolar, pero acá nada más se utilizan los brackets. Si yo aquí pongo nombre, pues aquí se renderizaría justamente la palabra nombre. Ahora, si yo quisiera asignarle esta variable a un atributo del elemento JSX, entonces, fíjense, olvidamos las comillas, porque las comillas solamente sería para introducir un valor, ¿cómo se llama? Para introducir un valor string. Y ponemos los corchetes, eso significa que vamos a interpolar una expresión o una variable. Y miren, ahí deja de mandar errores, ¿sí? Pero vean que aquí podemos ver justamente cómo es que tras bambalinas, esto es lo que se va a generar, digamos, en código JavaScript, ¿sí? Un create element padre. Y miren que conforme vayamos agregando nodos, pues aquí se va a ir generando. Y miren, por ejemplo, este artículo, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, le dijera que este artículo, no sé, imagínense que va a ser el etiquetado de una hero image que va a tener un encabezado de tipo h1 con la variable nombre, ¿sí? Y luego un h2 que va a simular nuestro subtítulo, por ejemplo, o subtítulo. Vean cómo justamente se va volviendo más compleja la línea de los elementos que React va generando ya nativamente, ¿sí? Entonces vean cómo esto, ¿sí? Que es JSX, que es la sintaxis, es un azúcar sintáctica que nos permite React para poder escribir los elementos que al final se van a renderizar como elementos del DOM, ¿sí? Pues no es HTML, pareciera HTML, pero no lo es, ¿sí? Ahora, si regresamos a nuestro editor de código, ¿sí? Por ejemplo, vean que aquí podemos ver, ¿no? Cómo es que está div class name. Ahora, vean que este class name hace referencia a una clase que se llama app. Si revisamos el archivo app.css, pues miren que es esta clase apps, ¿no? Por ejemplo, vean que tiene el text align center. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo el text align left, pues vean que por cascada tendría que aplicar el left y vamos a ver en nuestro navegador web, ¿sí? Acá, bueno, pero es que el text align lo tiene app, pero seguramente acá en el editor, vamos a ver, header, miren, header también tiene un align item center, ¿sí? Entonces aquí está afectando esto, vamos a ponerle, bueno, ahorita no nos metamos con cuestiones de CSS que no es tan importante, pero por ejemplo, miren, si al header yo le quito este color de fondo, ¿sí? Vean, este app header hace referencia a ese atributo class name que aquí tenemos como app header, ¿sí? Y miren, ya se le quitó el color de fondo, ¿sí? Regresémosle el color de fondo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vean que aquí podemos ver justamente cómo la etiqueta image cierra, ¿sí? Si yo le quito la diagonal, miren que aquí, vean, aquí incluso la consola del editor de código, perdón, de la misma terminal, miren que me está marcando error, ¿no? De que debo de cerrar la etiqueta correctamente en base a las prácticas de JSX. Y de hecho vean cómo también aquí falla la compilación y en el navegador también nos está diciendo, oye, aquí tienes un error, ¿no? Cierra correctamente la etiqueta image de la línea 20, ¿sí? Entonces vean que pues ahí está pasando, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace rato les decía, si nosotros tuviéramos una etiqueta label, ¿sí? ¿Sí? Miren, ahí está el típico for, pero este for se reemplaza por un for HTML, ¿sí? Justamente como aquí se los menciono, perdón, HTML for, al revés, HTML for, ¿sí? Y ya saben que el for de la etiqueta label, por ejemplo, si aquí yo pongo una etiqueta que diga nombre y abajo pongo un input que haga referencia, que esa etiqueta haga referencia a esta input text, si yo le pongo a este ID nombre, la palabra nombre, este
HTML4 va a hacer referencia pues a este ID. De tal manera que si yo le doy clic a la etiqueta nombre, ¿sí? Se pasa el cursor al input. Ahora, aquí me está marcando un error. ¿Cuál es el error? La etiqueta input es otra etiqueta que cierra en una sola línea de código. Entonces ve que tengo que cerrar el autocompletado. Entonces vean que aquí está. Si yo le doy clic a la etiqueta nombre, miren que el foco pasa al input, ¿sí? Y vean que esto se renderiza ya en código, o sea, si revisamos el código, el inspector de elementos, el código HTML, miren, label for nombre, input type text, class app header, ya no aparece ese de class name, pero tras bambalinas, acá en la consola de React, pues acá está el componente app con todas sus propiedades, ¿sí? Entonces, pues esas son algunas de las diferencias que pues tenemos de esta sintaxis extraña. Ahora, como te decía, muy importante, por ejemplo, ve que aquí está el contenedor, ¿sí? El contenedor div class name app. Si yo quisiera poner acá otra div, ¿no? Pues ve que me va a marcar error, ¿sí? A la hora de compilar, porque recuerda, solamente deben de estar dentro de un mismo... dentro de un elemento empaquetado todo el código. Si yo tengo la necesidad de que esos dos elementos sean adyacentes y no tengan un padre, acuérdate, el React fragment, ¿no? Entonces pongo aquí, acá cierro mi fragmento de React y miren que aquí ya no tengo problema con la compilación, vuelve a compilar y ahí está nuestro ejemplo. Ahora, por ejemplo, mira, aquí yo podría, finalmente esta función es una función JavaScript, entonces aquí yo podría crear una variable nombre, ¿sí? Aquí vamos a ponerle John y, por ejemplo, la puedo interpolar, vamos a crear después del input, aquí vamos a poner un H1, ¿sí? Y así interpolamos la variable nombre, ¿no? Y mira que acá está John, ¿sí? De hecho, ve que la imagen, fíjate que está importando como si fuera un módulo. En esta variable logo está importando justamente el logo en formato vectorial que tiene el logo de React. Y aquí vean que en el atributo source del logo lo está mandando a llamar sin ningún problema. Ahora, otra de las cosas es que también podemos ejecutar, por ejemplo, condicionales, ¿no? O un operador ternario, que es algo muy útil aquí en React. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí una variable que diga, que se llame, no sé, out, ¿no? De autenticado. Entonces, imagínate que esta variable out, si está en false, significa que está, pues que el usuario no está conectado, ¿no? Entonces, acá yo dinámicamente, por ejemplo, podría, ¿sí?, poner un párrafo que diga, fíjate, una expresión que diga, oye, si out está correcta, entonces el usuario está logueado, ¿sí? Caso contrario, el usuario no está logueado, ¿sí? Entonces miren que va a tomar el valor justamente, vean que aquí justamente para dentro del código JSX, que es como el HTML que nos permite, el azúcar sintáctico para hacer elementos HTML que nos da React, todo lo que yo ponga entre llaves puede ser interpolar una variable, una condicional como el operador ternario, cualquier expresión aritmética, ahorita también vas a ver. Pero mira que ahí me dice, el usuario no está logueado. ¿Por qué? Porque detecta esta variable que está dentro de la función. Ve que si yo cambio acá la variable a true, pues, a true, ve que, compilo, ve que ahora dice el usuario está logueado. De igual manera, si yo tuviera la necesidad, por ejemplo, vamos a poner otro párrafo para hacer una operación aritmética, ¿sí? Por ejemplo, 2 más 1 son 3, ¿sí? Y entonces ve que ahí ya directamente me renderiza el número 3, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que yo acá tuviera una lista de un arreglo, ¿no? Por ejemplo, estaciones, las estaciones del año, ¿no? Ya sabemos que es primavera, verano,
otoño, invierno, ¿sí? Entonces, si yo quisiera generar, por ejemplo, una lista de esto, aquí podría poner una etiqueta UL, ¿sí? Y dentro de esta, ¿sí? Poner una estructura, un map que recorra justamente este arreglo. Entonces yo le podría decir, oye, de estaciones, punto, genera un map y por cada elemento que traiga, ¿sí? Acá vas a devolver justamente, recuerden que las arrow functions, cuando las tenemos en una sola línea, es un retorno implícito. Entonces miren que aquí yo podría escribir una etiqueta LI y dentro aquí renderizar el elemento, ¿no? Y aquí nos está marcando estaciones.map. Aquí vamos a poner los paréntesis para que esto sea el return implícito. Ah, perdón, pero no, ya sé qué me está pasando. Acuérdate, cualquier expresión hay que ponerla entre las llaves. Y mira que ahí está. Ahí guardo, esto compila. Y mira que aquí yo ya tengo una expresión funcional de el recorrido de un arreglo mediante el map, ¿sí? Y mira cómo, ahora, muy importante, aquí nos está marcando un error porque cuando nosotros renderizamos elementos, ¿sí? A partir de, digamos, elementos que se van a renderizar dinámicamente, ¿sí? Por acá no salió no, por acá lo compiló bien, aunque... Ahí está, ¿no? Mira, no es un error, ¿sí? Aquí más bien se quedó pasmado el servidor de tiempo real, pero mira que aquí nos marca un warning, nos dice, oye, cada elemento que tú renderices que venga de una lista debe de tener un elemento, un atributo key único, ¿sí? Haz de cuenta que ese key lo necesita React para que su Virtual DOM, ¿sí? Le ponga una referencia única a cada elemento que se va renderizando, pero justamente no es un error, ¿sí? O sea, lo podríamos dejar así y pues simplemente nos está avisando ahí el warning, pero sería una mala práctica, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a aprovechar pasarle el índice de cada una de las posiciones de los elementos del arreglo para que ese índice sea la clave. No es la mejor opción. Por ejemplo, podríamos instalar un paquete que nos genere un ID único, pero recuerda, ahorita simplemente estamos viendo los básicos de JSX y más adelante, ya cuando empecemos a hacer ejercicios o prácticas, bueno, ya aplicaremos los conceptos correctamente. Pero mira que en el momento que yo le agrego ese atributo key que nos pide JSX para que vaya reconociendo como elemento único todos los elementos que genere dinámicamente a partir, por ejemplo, de un ciclo, de una estructura repetitiva, pues ve que ya, si nos vamos acá al navegador, mira cómo ya ese warning desapareció, ¿sí? Entonces, quiero que te des cuenta justamente que JSX es una sintaxis, ¿sí? A la que yo considero que es un HTML sintáctico que nos ofrece React, ¿sí? Pero no lo confundas, no es código HTML. Ya viste que tras bambalinas esto lo compila Babel, ¿sí? Recuerda el REPL de Babel y genera elementos, create elements, ¿sí? De React, ¿sí? Y cada uno de estos create elements pues tiene el nodo que estamos creando, sus atributos, que es un objeto con todos los atributos que tengan, ¿sí? Como si fueran los atributos de la etiqueta HTML, y luego su contenido. Que su contenido podría bien ser un texto o como acá el article, que su contenido pues justamente son otros dos elementos. Y así se van generando. Pero fíjate lo tedioso que sería estar generando los elementos dinámicamente de React con esta estructura, ¿no? Entonces, por eso es más cómodo trabajar con JSX, ¿sí? Entonces, JSX es el azúcar sintáctico que nos da React para escribir elementos HTML dentro de nuestro código JavaScript. Y muy importante, ve que
podemos interpolar variables, podemos interpolar expresiones algebraicas, aritméticas, podemos interpolar condicionales, ¿no? De hecho, los operadores ternarios vas a ver que los vamos a utilizar mucho aquí en React. Y también podemos interpolar estructuras de control como ifs, como ciclos for. Bueno, aquí no es un ciclo for, pero finalmente el map va recorriendo cada uno de los elementos del arreglo en cuestión que definimos aquí con las estaciones del año, ¿sí? Entonces, quiero que veas que en esta clase te he dado una introducción justamente a este azúcar sintáctico que nos ofrece React para generar el código HTML de nuestros elementos. En el siguiente video vamos a ver ya el concepto de componentes, porque justamente pues aquí todo lo empezamos a escribir en este componente app, pero lo ideal es que cada fragmento, recuerda que React se caracteriza por ser una librería de UI, que cada elemento de la vista, ¿sí?, esté empaquetado en un componente para que cualquier problema sepamos pues cuál es el componente que nos está generando algún error, y también esta capacidad de poder reutilizarlo. Si yo genero un componente, ¿no?, que es un menú de navegación, pues ese componente me lo puedo llevar a otro proyecto, simplemente agarro su archivo y puedo empezar a trabajar sin ningún problema en otro proyecto. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento, y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.